Las almas en pena del Cerro del Silencio. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años, y lo que estoy a punto de contar no es una simple anécdota ni una historia sacada de libros. Es algo que cambió mi vida para siempre y que me sigue atormentando, incluso años después. En 2015, trabajé como arqueólogo en un proyecto en el Cerro del Silencio, en Sinaloa. Era un lugar imponente, lleno de leyendas y cargado de una atmósfera que siempre hacía que los visitantes lo describieran como denso, aunque para mí solo era un trabajo más. O al menos eso pensé al principio. Nos habían contactado porque unas autoridades locales encontraron huesos humanos en una zona remota del cerro. Se trataba de una fosa clandestina, una de tantas que tristemente abundan en esta región. Mi equipo y yo teníamos que documentar los hallazgos, analizar los restos y, si era posible, identificar las víctimas. Aunque había trabajado en proyectos similares antes, algo sobre este lugar se sentía diferente desde el momento en que llegamos. El Cerro del Silencio hacía honor a su nombre. No había sonidos de aves, insectos o viento. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido evitar ese lugar. Las pocas plantas que crecían ahí parecían marchitas y el terreno, seco y agrietado, no mostraba signos de vida. Aún así, seguimos adelante con nuestras tareas. El primer día, marcamos el perímetro de la excavación y comenzamos a cavar. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos los primeros restos, un cráneo casi completo, con fracturas evidentes y varios huesos dispersos a su alrededor. Parecía que habían sido enterrados a toda prisa, como si alguien solo quisiera ocultarlos sin cuidado. Mientras trabajábamos, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Era como si cada movimiento de la pala estuviera desenterrando más que huesos, como si algo más profundo y antiguo estuviera saliendo a la superficie. No dije nada al equipo, sabía que era ridículo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuanto más excavábamos, más pesada se volvía la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. Al anochecer, regresamos al campamento que habíamos montado al pie del cerro. Intenté descansar, pero esa noche fue la primera vez que los sueños comenzaron. No eran como los sueños normales, llenos de imágenes confusas y fragmentadas. Estos eran claros, tan vívidos que parecían reales. Me vi de pie frente a un grupo de personas. No podía decir cuántas eran, pero estaban apiñadas en un espacio oscuro, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no hacían ruido. Algunos tenían heridas visibles, fracturas, cortes, marcas que hablaban de un final violento. Pero lo que más me impactó fueron sus expresiones. No había odio ni rencor en sus rostros, solo una profunda tristeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o mirar hacia otro lado. Cuando desperté, el sudor empapaba mi cuerpo y tenía un extraño dolor en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Me levanté y salí de la tienda de campaña. El campamento estaba tranquilo, pero el cerro se alzaba imponente contra el cielo estrellado, como una sombra gigante que vigilaba todo a su alrededor. Decidí no mencionar el sueño a nadie. Sabía que era absurdo, solo el resultado del cansancio y del estrés de estar rodeado de muerte todo el día. El segundo día encontramos más restos. Esta vez, las piezas estaban organizadas de una forma que no tenía sentido. Había cráneos alineados, como si alguien los hubiera dispuesto intencionalmente antes de enterrarlos. Junto a ellos, encontramos objetos personales, collares, relojes, trozos de ropa desgarrada. Todo apuntaba a que las víctimas habían sido colocadas ahí con cierto propósito, aunque era imposible saber cuál. Esa noche, el sueño volvió. Esta vez, el grupo de personas estaba más cerca. Podía distinguir sus rasgos con mayor claridad. Hombres, mujeres, incluso niños. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y ojos hundidos, se adelantó. Su boca se movía, como si tratara de hablarme,
pero no salía ningún sonido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y aunque no podía escuchar sus palabras, entendí lo que quería decirme: no nos dejes aquí. Me desperté de golpe, jadeando y con las manos temblorosas. Sabía que tenía que volver al sitio de la excavación, aunque fuera en mitad de la noche. Algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Tomé una linterna y caminé hacia el área donde habíamos estado trabajando. El aire estaba más frío de lo que debería estar para esa época del año, y la oscuridad era casi total, como si la luz de las estrellas no pudiera alcanzar el suelo del cerro. Cuando llegué, sentí una extraña vibración en el suelo bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva. Sin pensarlo demasiado, comencé a cavar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi pala golpeara algo sólido. Aparté la tierra con las manos, y lo que vi me dejó paralizado. Había más restos, pero estos eran diferentes. Estaban más profundos que los que habíamos encontrado antes, y los huesos estaban más oscuros, casi negros, como si hubieran estado ahí durante siglos. Junto a ellos, encontré pequeños objetos, amuletos tallados en madera, figuras extrañas que no reconocía. Uno de ellos, una especie de máscara tosca con una expresión inquietante, me provocó un malestar inmediato. Sentí que debía detenerme, pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Cuando finalmente me detuve, la sensación de haber hecho algo terrible era innegable. Tapé el agujero y regresé al campamento, tratando de convencerme de que lo que había encontrado no tenía importancia. Sin embargo, esa noche fue la peor de todas. En mi sueño, el grupo de personas estaba tan cerca que podía sentir su presencia. Esta vez no solo me miraban, algunos extendían sus manos hacia mí, como si quisieran que los sacara de donde estaban. El hombre de cabello oscuro volvió a moverse hacia adelante. Su boca seguía sin emitir sonido, pero su mensaje era claro: no debiste tocarlo. Cuando desperté, supe que no podía quedarme más tiempo. Al día siguiente, inventé una excusa y dejé el proyecto. Nunca conté a nadie lo que había soñado ni lo que encontré esa noche. Pero desde entonces, los rostros no me han dejado. Aparecen cada vez que cierro los ojos, mirándome con esa mezcla de tristeza y desesperación. A veces siento que están más cerca, como si algo los estuviera trayendo hacia mí. He investigado un poco sobre el Cerro del Silencio, pero lo que he encontrado solo me ha inquietado más. Algunos relatos hablan de rituales antiguos realizados por los pueblos que habitaban la zona, ceremonias que buscaban conectar con algo más allá de este mundo. Otros mencionan desapariciones inexplicables y fenómenos que nadie puede explicar. No sé si lo que encontré aquella noche estaba relacionado con esas historias, pero algo me dice que no era un simple hallazgo arqueológico. Hoy, años después, sigo sin poder dormir bien. A veces siento que si cierro los ojos demasiado tiempo, los rostros del cerro estarán ahí, esperando. Y cada vez que los veo, entiendo que no es solo tristeza lo que expresan. También hay algo más, algo que no puedo definir pero que me llena de una certeza terrible: no he terminado con ellos, y ellos no han terminado conmigo. La carne de las almas. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, en una calle estrecha y sombría que pocos turistas se atrevían a explorar, se encontraba la carnicería El Corte Divino. Era un negocio modesto en apariencia, con un letrero de madera desgastado y vitrinas que mostraban cortes de carne perfectamente alineados. Sin embargo, desde que abrió sus puertas, la carnicería había ganado una clientela fiel que, inexplicablemente, prefería sus productos por encima de los que se vendían en los supermercados modernos y lujosos de la ciudad. El carnicero, un hombre llamado Don Ricardo, era conocido por su destreza con el cuchillo. Tenía una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Aquellos que compraban en su tienda no podían evitar notar que la carne que ofrecía tenía un sabor único, una calidad inigualable que no podían encontrar en ningún otro lugar. Algunos decían que era el resultado de años de experiencia, una mezcla perfecta de habilidad y dedicación. Pero otros, especialmente aquellos que vivían cerca del negocio, sentían que había algo más, algo que no podían explicar con palabras. Mientras el negocio de Don Ricardo florecía, otros carniceros en la ciudad luchaban por mantenerse a flote. La competencia era feroz,
Y muchos de ellos comenzaron a preguntarse cómo era posible que una pequeña carnicería en una calle casi olvidada pudiera tener tanto éxito. Los clientes del Corte Divino no solo volvían una y otra vez, sino que parecían obsesionados con la carne que compraban allí. Algunos mencionaban que después de probarla, no podían consumir otra carne sin sentir que les faltaba algo esencial. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, estaba llena de secretos y misterios. Los edificios antiguos, muchos de ellos construidos sobre las ruinas de civilizaciones pasadas, albergaban historias que se contaban en voz baja, transmitidas de generación en generación. Y en este escenario, el Corte Divino se convirtió en un lugar que comenzó a atraer la atención de personas más allá de los clientes habituales. Entre ellos, había un hombre llamado Esteban, un aficionado a lo paranormal, que había oído hablar de la carnicería en uno de sus muchos recorridos por los rincones oscuros de la ciudad. Esteban era un hombre curioso por naturaleza. Su interés por lo paranormal lo había llevado a investigar historias de fantasmas, maldiciones y todo tipo de fenómenos inexplicables. Aunque la mayoría de las veces no encontraba más que supersticiones, había ocasiones en que se topaba con algo que lo hacía cuestionar la realidad que conocía. Cuando escuchó los rumores sobre el Corte Divino y su carne inigualable, decidió que tenía que investigar por sí mismo. Lo que había oído era suficiente para despertar su interés. Algunos decían que la carne de don Ricardo estaba bendecida, otros que había algo oscuro detrás de su éxito. Lo que nadie podía negar era que la tienda tenía un aura extraña, una sensación de inquietud que se sentía en el aire. Una mañana, Esteban decidió visitar la carnicería. La tienda estaba más pequeña de lo que había imaginado, y al entrar, se encontró con un lugar limpio, ordenado y aparentemente normal. Sin embargo, a medida que observaba a don Ricardo trabajar detrás del mostrador, sintió que había algo fuera de lugar. Los movimientos del carnicero eran meticulosos, casi rituales, y aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, Esteban no pudo evitar pensar que había algo más en esos ojos que miraban fijamente la carne mientras la cortaba. Los clientes en la tienda eran pocos, pero había algo extraño en ellos también. Permanecían en silencio, esperando pacientemente su turno, y cuando recibían su pedido, salían rápidamente, sin detenerse a charlar ni a mirar a su alrededor. Esteban decidió comprar algo de carne, aunque no tenía intención de consumirla. Quería llevarla a su casa y examinarla más de cerca, buscando cualquier indicio de que los rumores pudieran ser ciertos. Al recibir su compra, notó que don Ricardo lo observaba con una intensidad que lo hizo sentir incómodo, como si hubiera reconocido algo en el que los demás no tenían. Esteban pagó y salió de la tienda sin decir una palabra más, pero mientras caminaba por la calle, sintió un peso extraño en la bolsa que llevaba. No era el peso físico de la carne, sino algo más, una sensación de que estaba cargando con algo que no pertenecía a este mundo. De vuelta en su departamento, Esteban examinó la carne con detenimiento. A simple vista, no había nada inusual. Era un corte perfecto, con la textura y el color que se esperarían de un producto de alta calidad. Sin embargo, mientras la manipulaba, comenzó a notar algo extraño. Parecía que la carne estaba más fría de lo normal, como si el frío emanara desde su interior en lugar de ser resultado de la refrigeración. Decidió llevar un pequeño trozo a un amigo suyo que trabajaba en un laboratorio, con la esperanza de que los análisis científicos pudieran revelar algo. Los días siguientes, Esteban no podía dejar de pensar en la carnicería. Había algo en esa tienda, algo en don Ricardo y en la carne que vendía, que lo mantenía intranquilo. Sus noches se llenaron de sueños inquietantes, donde se veía atrapado en un laberinto de carne, buscando una salida que nunca encontraba. Cuando finalmente recibió los resultados del laboratorio, su inquietud se convirtió en miedo. El informe no tenía una explicación concreta. La carne, según los análisis, no contenía ninguna anomalía detectable, pero los científicos notaron que había algo extraño en su composición. Parecía que las células de la carne estaban en un estado de actividad inusual, como si estuvieran cargadas de energía, una energía que no era natural. Esteban sabía que algo estaba terriblemente mal. Decidió que necesitaba saber más, necesitaba descubrir el secreto del Corte Divino.
Regresó a la carnicería varias veces, cada vez comprando pequeñas cantidades de carne, intentando no levantar sospechas. Observaba a don Ricardo desde la distancia, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos, como parecía hablar en voz baja mientras cortaba la carne, como realizaba movimientos precisos que parecían más un ritual que un simple trabajo de carnicero. Esteban comenzó a recopilar información, hablando con las pocas personas del vecindario que estaban dispuestas a compartir lo que sabían. Algunas de las historias que escuchó eran antiguas, relatos de prácticas oscuras que se remontaban a tiempos en que la magia y la superstición eran parte de la vida cotidiana. Lo que más le llamó la atención fue la mención de un antiguo libro, un grimorio que supuestamente había pertenecido a un carnicero en la antigüedad, un hombre que había realizado rituales de magia negra con cada animal que sacrificaba. Según las historias, el libro enseñaba cómo atrapar el alma de un animal en la carne que se vendía, y a cambio, las almas atrapadas otorgaban protección y prosperidad al carnicero. La conexión con don Ricardo parecía evidente, pero Esteban necesitaba pruebas. Una noche, Esteban decidió que no podía esperar más. Sabía que necesitaba entrar en la carnicería después de que cerrara y buscar ese libro, o cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Esperó hasta que las luces se apagaron y la calle quedó desierta. Usando una ganzúa que había aprendido a manejar en su juventud, logró forzar la cerradura de la puerta trasera y se coló en la trastienda. El interior de la tienda estaba sumido en la penumbra, pero Esteban tenía una linterna pequeña que usó para iluminar su camino. La trastienda olía a carne y sangre, como era de esperar, pero había algo más en el aire, un olor a podrido que parecía emanar de las paredes mismas. Comenzó a buscar entre las estanterías, revisando cada rincón en busca de cualquier indicio de rituales oscuros. Finalmente, en un cajón oculto bajo una pila de trapos viejos, encontró lo que buscaba. Era un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y desgastado por el tiempo. Las páginas, amarillentas y quebradizas, estaban llenas de símbolos extraños y textos escritos en un idioma que Esteban no reconoció de inmediato. Mientras hojeaba el libro, comenzó a comprender la magnitud de lo que don Ricardo había estado haciendo. Las instrucciones detallaban cómo realizar sacrificios rituales, cómo atrapar las almas de los animales en la carne y cómo utilizar esas almas para protegerse y prosperar. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer sobre los efectos secundarios, sobre cómo las almas atrapadas comenzaban a corromperse con el tiempo, contaminando la carne y, finalmente, a aquellos que la consumían. Estaba absorto en el libro cuando oyó un ruido proveniente de la tienda principal. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que don Ricardo había regresado. Esteban apagó la linterna rápidamente y se escondió detrás de una pila de cajas, tratando de no hacer ruido. A través de una rendija en la puerta, vio al carnicero entrar en la trastienda. Don Ricardo parecía diferente en la penumbra, su rostro más pálido, sus ojos hundidos en sombras profundas. Esteban contuvo la respiración mientras observaba cómo don Ricardo se dirigía al centro de la trastienda, donde había un pequeño altar que Esteban no había notado antes. El carnicero sacó un cuchillo y comenzó a murmurar palabras en el mismo idioma que estaba en el libro, y de repente, la atmósfera de la habitación se volvió sofocante. Esteban sintió que el aire se llenaba de una energía pesada, como si las mismas paredes estuvieran vivas, respirando con dificultad. Sabía que tenía que salir de allí, pero estaba paralizado por el miedo. Vio cómo don Ricardo tomaba un trozo de carne fresca y lo sostenía sobre el altar, dejando que la sangre goteara lentamente sobre los símbolos tallados en la piedra. Era un ritual, uno que Esteban había leído en el libro. Comprendió entonces que don Ricardo estaba renovando el poder que mantenía su negocio próspero, atrapando otra alma en la carne. Esteban sabía que estaba ante algo que superaba cualquier historia que hubiera investigado antes. Con el libro en la mano, retrocedió lentamente hacia la puerta trasera, asegurándose de no hacer ningún ruido que alertara a don Ricardo. Al salir al callejón, el aire fresco lo golpeó como una bofetada. Corrió sin mirar atrás, con el libro apretado contra su pecho, sabiendo que ahora tenía una prueba irrefutable de lo que ocurría en el corte divino. Esa noche, Esteban no durmió. Sabía que debía hacer algo con la información que había obtenido,
pero también era consciente de que estaba tratando con fuerzas que no comprendía completamente. Finalmente, decidió que lo mejor era dejar la ciudad. Llevó el libro a un contacto que tenía en el mundo académico, alguien que podría investigar los rituales con más profundidad, y se preparó para marcharse. Días después, la noticia se esparció por la ciudad: el corte divino había cerrado repentinamente. Nadie vio a don Ricardo después de esa noche. Algunos dijeron que había huido, otros que simplemente había desaparecido. Los clientes que alguna vez fueron asiduos comenzaron a notar que su salud se deterioraba, y muchos afirmaron que nunca volverían a comer carne después de lo que habían experimentado. Esteban dejó la ciudad, pero el recuerdo del corte divino lo persiguió por el resto de su vida. Sabía que había tocado algo oscuro, algo que no debería haber sido revelado. Y aunque estaba lejos, no podía sacudirse la sensación de que algún día, de alguna manera, las almas atrapadas en la carne lo encontrarían, reclamando lo que se les había arrebatado en aquellos rituales. El lamento del hotel barato. En el verano de 2010, cuando el calor seco del desierto parecía capaz de derretir cualquier atisbo de cordura, decidí hacer un viaje de último minuto a Las Vegas. No era para los casinos ni para la vida nocturna que tanto atrae a los turistas, sino más bien para escapar. Mi vida había caído en una rutina asfixiante y necesitaba un cambio de escenario. Lo que no sabía era que ese escape me llevaría directamente al centro de una pesadilla que jamás podría borrar de mi mente. El dinero no era un lujo que pudiera darme en ese momento, así que me conformé con buscar un hotel barato, de esos que bordean la periferia de la ciudad, donde la ostentación de los grandes casinos se desvanece y el polvo del desierto comienza a tomar el control. Encontré un lugar que apenas aparecía en los resultados de búsqueda, con habitaciones económicas y, según las fotos, un mantenimiento decente. Reservé la estadía por 4 noches sin pensarlo demasiado. Al llegar, la sensación de inquietud se instaló casi de inmediato. El exterior del hotel estaba desgastado, las señales de neón parpadeaban con irregularidad, como si lucharan por mantenerse encendidas. La recepción, con su luz amarillenta y su olor a desinfectante barato, daba la impresión de abandono. Pero nada de eso me importaba realmente, solo quería una cama y un lugar tranquilo. Al acercarme al mostrador, el recepcionista, un hombre mayor con aspecto cansado, me miró de forma extraña cuando mencioné mi nombre. Revisó los papeles con una calma antinatural, y cuando finalmente encontró mi reserva, hubo una pausa. Su rostro se ensombreció por un instante, pero fue tan breve que pensé haberlo imaginado. Me entregó la llave sin mucho más, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me la pasó. Mi habitación estaba en el 3er piso, al fondo de un largo pasillo cubierto con una alfombra raída. Al caminar hacia la puerta, el eco de mis pasos se sentía casi demasiado fuerte en ese lugar vacío. El silencio era profundo, opresivo, y aunque era pleno día, las ventanas de los pasillos apenas dejaban entrar luz. Cuando llegué a la puerta de la habitación, el número 315 brillaba tenuemente en la vieja placa de metal. Al entrar, me sorprendió lo común del espacio. Una cama doble, un escritorio sencillo y una pequeña televisión de tubo que parecía sacada de los 90. La ventana estaba cerrada y las cortinas, gruesas y pesadas, bloqueaban casi toda la luz exterior. Dejé mi maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama, sintiendo el peso de mi cansancio. Cerré los ojos con la intención de descansar unos minutos, pero el agotamiento me venció. Me desperté ya entrada la noche, con una sensación de incomodidad latente que no pude explicar al principio. Las cortinas seguían cerradas y el ambiente estaba cargado, como si el aire estuviera estancado. Decidí que lo mejor sería tomar una ducha para despejarme. El baño, aunque viejo y ligeramente deteriorado, funcionaba bien y el agua caliente fue suficiente para sacarme de ese letargo. Fue cuando salí de la ducha que noté algo extraño. La atmósfera de la habitación se había vuelto sofocante y un frío que no tenía sentido en ese lugar árido y caluroso comenzó a filtrarse por mis huesos. Una sensación inexplicable de estar siendo observado me invadió. Miré alrededor, esperando encontrar una razón lógica, pero todo parecía en su lugar, a excepción de las cortinas.
Estaban entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas dejado completamente cerradas. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que el viento o mi propio descuido habían movido las cortinas. Cerré las ventanas con firmeza, volví a ajustar las cortinas y me metí en la cama. Encendí la televisión, buscando algo de ruido que ahuyentara esa sensación de incomodidad, pero los canales locales solo transmitían viejos infomerciales y noticieros que no me interesaban. Finalmente, apagué la televisión, resignado a dormir en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve dormido cuando lo escuché por primera vez. Un suave susurro, como un murmullo apagado, que parecía venir desde algún lugar cercano. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo acelerado. Escuché con atención, pero el sonido se había desvanecido. El silencio que quedó en su lugar era aún más inquietante. Me dije a mí mismo que debía ser un vecino en otra habitación, tal vez el ruido viajaba por las paredes finas. Pero no podía sacudirme la sensación de que ese sonido había estado en mi propia habitación. Aún nervioso, me recosté nuevamente, intentando ignorar el pánico creciente en mi pecho. Entonces la vi. Al pie de la cama, casi imperceptible en la penumbra, estaba una mujer. Su figura era borrosa, envuelta en sombras, pero era inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, el cabello largo cubriéndole el rostro. Un gemido suave, casi como un sollozo, llenó el aire. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío profundo y antinatural que helaba el alma. Quise moverme, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a llorar más fuerte, un llanto desgarrador, lleno de una tristeza insondable. En ese momento supe, sin ninguna duda, que no estaba viva. No podía estarlo. Y, sin embargo, allí estaba, en mi habitación, al pie de mi cama. Cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, esperando que fuera solo una pesadilla y que desaparecería si dejaba de mirarla. Pero el llanto no cesaba. Podía sentirla más cerca, podía oler un leve aroma metálico en el aire, como el de la sangre oxidada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto se desvaneció lentamente, como si la presencia se estuviera alejando. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, bajé a la recepción en un estado de aturdimiento. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía escuchar lo que ya sospechaba. Cuando le mencioné al recepcionista lo que había visto, su rostro palideció, y por un momento, parecía debatirse entre decirme algo o mantenerse en silencio. Finalmente, después de un largo suspiro, habló en voz baja, casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Me contó que, hacía algunos años, una mujer joven se había hospedado en esa misma habitación, la 315. Estaba sola y, según los empleados, había estado visiblemente angustiada. Nadie supo con certeza qué la llevó a hacerlo, pero una noche, decidida a terminar con su sufrimiento, se colgó del ventilador del techo. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por el personal de limpieza. Desde entonces, dijo el recepcionista, los huéspedes de esa habitación a veces reportaban cosas extrañas. Algunos oían susurros, otros sentían una presencia fría en el aire, pero casi todos mencionaban lo mismo, el llanto de una mujer. Nadie sabía por qué seguía ahí, si por arrepentimiento, tristeza o si simplemente no podía encontrar la paz. Pero todos, sin excepción, coincidían en que la habitación 315 no estaba vacía. Quise irme en ese mismo instante, pero el orgullo o la desesperación por entender me retuvo. Decidí quedarme una noche más, solo para ver si lo que había experimentado era real o producto de mi propia mente sugestionada. Pero lo que sucedió esa segunda noche fue aún peor. El frío volvió, más intenso que antes, y con él, el susurro. Esta vez, no esperé a que se materializara, sino que encendí todas las luces de la habitación, como si eso pudiera ahuyentarla. Sin embargo, la luz no cambió nada. En el espejo del baño, empañado por el vapor, pude ver su figura reflejada, pero no estaba en el baño. Estaba justo detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a la recepción esa noche,
pero cuando lo hice, mis manos temblaban incontrolablemente y mis palabras salían entrecortadas. El recepcionista no se sorprendió, solo asintió con tristeza y me ofreció cambiarme de habitación. Rechacé su oferta. No iba a pasar ni un minuto más en ese lugar. Hice mi maleta con prisa, casi lanzando mis pertenencias dentro, y me fui. Conduje sin detenerme hasta que vi el horizonte de la ciudad de Las Vegas desvanecerse detrás de mí. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en ningún hotel sin investigar cada rincón de su historia. Porque a veces, los fantasmas no son solo cuentos, ni producto de la imaginación. A veces, están realmente allí, atrapados, condenados a revivir su dolor, esperando a que alguien más escuche su lamento. Y yo, nunca podré olvidar aquel que escuché. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.